Era una de esas noches en las que la lluvia no daba tregua. Caía con tal intensidad que el sonido era casi ensordecedor, retumbando contra el techo y las ventanas. La casa estaba completamente empapada, y el ambiente húmedo parecía impregnarlo todo. No podía dormir, así que me encontraba acostado en la cama, mirando el techo y escuchando el rugido constante de la tormenta. El reloj en mi mesita de noche marcaba poco después de las 3 a.m. Estaba medio despierto, sin pensar en nada en particular, cuando de repente un golpe fuerte y frenético resonó en la puerta principal. Mi corazón dio un salto y se alojó en mi garganta. No esperaba a nadie, y con este clima, ¿quién en su sano juicio estaría afuera a esta hora? Me senté en la cama, intentando convencerme de que tal vez solo era el viento, o quizás una rama que golpeaba la puerta. Pero luego el golpe sonó de nuevo, aún más fuerte y más desesperado que antes. La duda se apoderó de mí, pero la curiosidad me empujó a actuar. Me deslicé fuera de la cama y tomé mi teléfono por si necesitaba llamar a alguien, aunque no encendí ninguna luz. No quería que quien estuviera afuera supiera que estaba despierto. Caminé sigilosamente por el pasillo, con los pies descalzos sintiendo el frío del suelo. Cuando llegué a la puerta principal, vacilé un momento. Mi mano se extendió hacia el pomo, pero en lugar de abrirla, me incliné para mirar a través del ojo de la cerradura. La lluvia caía a cántaros, y la visibilidad era limitada, pero no vi a nadie. El porche estaba desierto. Aunque mi corazón aún latía con fuerza, intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez el sonido había provenido de otra parte, tal vez la casa de un vecino, y que yo lo había imaginado como si fuera mi propia puerta. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, los golpes se reanudaron, esta vez en la puerta trasera. El sonido se volvió más agudo e insistente, y un escalofrío recorrió mi espalda. No había forma de que alguien hubiera podido moverse tan rápidamente desde el frente hacia atrás sin que yo escuchara sus pasos. No quería enfrentar la situación, pero sabía que debía hacerlo. Me dirigí lentamente hacia la cocina, donde se encontraba la puerta trasera. Cada paso era una batalla contra mi creciente miedo. El sonido de la lluvia golpeteando las ventanas dificultaba escuchar cualquier otro ruido. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Miré por la ventana de la puerta trasera y me quedé paralizado. Algo no me gustó. Los golpes habían cesado, pero podía sentir una presencia, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta, esperando. Me quedé allí, tratando de reunir el coraje para mirar hacia afuera, pero no me atrevía a hacerlo. De repente los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes y frenéticos, como si alguien estuviera golpeando la puerta con ambos puños. Salté hacia atrás, con el corazón acelerado. Sentía que las paredes se estaban cerrando a mi alrededor. Mi primer impulso fue llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que alguien estaba golpeando mis puertas en medio de la noche y luego se había ido? Me aparté de la puerta, ahora ansioso por estar lejos de ella, y mi mente estaba en un torbellino tratando de decidir qué hacer. ¿Debía abrir la puerta, quedarme en silencio y esperar a que se fueran? No sabía qué hacer, solo sabía que no quería estar parado en la oscuridad mientras esos golpes resonaban en mis oídos. Decidí regresar a la sala de estar, donde podría vigilar ambas puertas desde un solo lugar. Encontré una lámpara pesada y la sostuve con firmeza en mi mano, lista para usarla si fuera necesario. Me quedé allí, esperando, con todos los músculos tensos, escuchando los golpes. El sonido cesó de nuevo, y por un momento, solo se escuchaba el murmullo constante de la lluvia. Agudicé mis sentidos, intentando captar cualquier sonido fuera de lo común, pero todo lo que podía oír era mi propia respiración, pesada y desigual. Continué mirando las ventanas, esperando ver algo, alguien observándome desde la oscuridad, pero no había nada. Entonces, sin previo aviso, los golpes empezaron de nuevo, pero esta vez venían del costado de la casa.
Era como si alguien estuviera dando vueltas, probando cada puerta y ventana en busca de una forma de entrar. Mi respiración se volvió errática y el miedo me abrumó. Me sentía atrapado, sin saber qué intentarían a continuación o qué querían de mí. Me apegué a la pared, sosteniendo la lámpara como un arma, tratando de mantener la calma y pensar en qué hacer. Pero el sonido de esos golpes moviéndose por la casa se convirtió en una tortura mental. Se sentía como un juego de gato y ratón, y yo era la presa. Los golpes se trasladaron a una ventana en la sala de estar. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la lámpara. No me atreví a moverme ni a hacer el menor ruido. Me quedé allí, observando la ventana, esperando que algo sucediera. Después de unos minutos, los golpes cesaron por completo. El silencio era casi peor que el ruido, y mis oídos zumbaban por la tensión. La espera se alargó, y cada pequeño sonido me hacía saltar. A pesar de que el cielo se estaba aclarando y la lluvia se había detenido, no podía relajarme. Decidí tomar el valor necesario para moverme. Me acerqué a la ventana, manteniéndome agachado, y miré hacia afuera. En la esquina, la lluvia seguía cayendo, dificultando aún más la visibilidad, pero no vi a nadie. El patio estaba vacío, y la calle más allá estaba desierta. Quería creer que todo había terminado, que quienquiera que estuviera allí se había ido finalmente, pero no podía quitarme la sensación de que todavía estaban ahí afuera, vigilando. Pasé el resto de la noche en vela, demasiado asustado para dormir, y cada pequeño ruido me hacía saltar, esperando que los golpes comenzaran de nuevo. Cuando finalmente amaneció, revisé todas las puertas y ventanas, pero no encontré señales de intrusión. No había huellas de barro ni daños visibles. Nada indicaba que alguien hubiera estado allí. A pesar de todo, sabía que no había sido mi imaginación. El día transcurrió tratando de seguir con mi rutina, pero la sensación de malestar persistía. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, me paralizaba, esperando escuchar los golpes nuevamente. Sentía como si me estuvieran observando, como si quien estuvo allí anoche no se hubiera alejado mucho. Cuando cayó la noche nuevamente, no me atrevía a apagar las luces ni a irme a la cama. Permanecí en la sala, con la lámpara aún en la mano, esperando sin saber qué. Sabía que no podía bajar la guardia, no hasta que estuviera seguro de que todo había terminado. Pero en el fondo, no estaba seguro de que alguna vez pudiera sentirme seguro de nuevo. Ese golpe, esa sensación de ser observado, estaba grabada en mi mente. No sabía quién era ni por qué habían elegido mi casa, pero sabía que nunca olvidaría esa noche y que nunca volvería a sentirme completamente seguro en mi propio hogar. Aquella noche, la lluvia caía sin cesar y el sonido incesante golpeaba contra las ventanas de mi departamento en Texas. Me encontraba en el sofá, tratando de relajarme tras un largo día de trabajo, mientras el latido de la tormenta resonaba en el cristal. Siempre había encontrado algo reconfortante en el rugido de la lluvia, una especie de ruido blanco que ahogaba todos mis pensamientos. Acababa de terminar de cenar y me preparaba para ver una película cuando de repente alguien llamó a mi puerta. Era una hora inusualmente tarde, ya pasadas las 10, y no esperaba visitas. Mi edificio no estaba en su mejor momento y, siendo sincero, no conocía a nadie en el edificio. Vivo solo, por lo que la sorpresa y la curiosidad me invadieron. Me levanté y miré a través del ojo de la cerradura, pero no vi a nadie. Solo un bulto oscuro y misterioso se encontraba frente a mi puerta. La duda me asaltó, pero la curiosidad superó al miedo. Abrí la puerta y encontré un paquete en el suelo. Era una caja sencilla, de cartón, un poco mojada por la lluvia pero no empapada. No había etiquetas ni direcciones, nada que indicara su origen. La caja estaba simplemente ahí, dejada frente a mi puerta. La recogí, sintiendo un leve temblor en mis manos, y traté de convencerme de que probablemente se trataba de una entrega equivocada.
La levanté y la llevé al interior de mi apartamento, pero tan pronto como la dejé sobre la mesa, una inquietud extraña me invadió. La caja parecía más pesada de lo que esperaba, y al sacudirla ligeramente, sentí un movimiento y un sonido amortiguado en su interior. Tomé un cuchillo de la cocina y corté la cinta que sellaba la caja. Esperaba encontrarla vacía o llena de material de embalaje, pero lo que vi en su interior me congeló. La caja contenía varios objetos desconcertantes: un pequeño osito de peluche, un juego de quesos, una libreta desgastada y un reloj detenido a las 3:17. Todo estaba amontonado de manera caótica, como si a alguien no le importara el contenido. En el fondo de la caja había un trozo de papel doblado. Mi corazón comenzó a latir con rapidez mientras lo recogía. El papel estaba húmedo, posiblemente por la lluvia, o tal vez por algo más siniestro. Lo desdoblé con cuidado, mis dedos temblando mientras leía. La nota estaba escrita a mano en una caligrafía desordenada y frenética que parecía doblarse hacia afuera. Me dio un escalofrío recorrer la página y miré alrededor de mi apartamento, casi esperando ver a alguien observándome desde algún rincón. Pero, claro, estaba solo. La lluvia afuera parecía intensificarse, casi ahogando mis pensamientos. No podía comprender el significado de todo esto. Los objetos en la caja eran ajenos a mí. No reconocía ninguno de ellos. El osito de peluche parecía antiguo, como un juguete de la infancia de alguien. La libreta estaba llena de garabatos y notas incomprensibles. El reloj detenido en un momento específico me daba un mal presentimiento, como si marcara el instante en que algo terrible había ocurrido. Me senté allí un largo rato mirando la caja y su contenido, tratando de darle sentido a lo que veía. Mi mente corría a 1000 por hora, preguntándose quién podría haber enviado esto y por qué. Pensé que podría ser una broma, un tipo de broma de mal gusto, pero la nota no parecía tener nada de humor. Se sentía más bien como una amenaza, como si alguien estuviera vigilándome en ese mismo momento. Consideré llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Recibí un paquete extraño con objetos aleatorios y una nota inquietante? Temía que lo ignoraran, ya que no había nada concreto que les indicara que debían preocuparse. A pesar de mi intuición de que algo estaba mal, decidí deshacerme de la caja. No quería que siguiera en mi departamento. Agarré una bolsa de basura, metí todo el contenido y la cerré con fuerza. Pensé en sacar la bolsa al contenedor de basura en la parte trasera del edificio, pero la idea de salir en la oscuridad y la lluvia, con la nota aún en mi mente, me resultaba aterradora. Así que dejé la bolsa junto a la puerta, planeando deshacerme de ella por la mañana. Traté de distraerme viendo la película que había planeado, pero no pude concentrarme. Cada pequeño ruido fuera, el golpeteo de la lluvia y el murmullo del edificio, parecía amplificado. Observaba el reloj, viendo cómo pasaban los minutos, pero no podía dejar de pensar en la caja y la nota. Las palabras de la nota estaban atrapadas en mi mente, resonando una y otra vez. Intenté convencerme de que era solo una broma, que alguien estaba jugando conmigo, pero no lo lograba. Finalmente no pude soportarlo más y decidí irme a la cama, esperando que el sueño aclarara mi mente. Revisé 2 veces todas las cerraduras de mi puerta y hasta empujé una silla contra ella por si acaso, pero la sensación de que alguien estaba fuera, observándome, no desaparecía. Me acosté en la cama mirando al techo mientras escuchaba el golpeteo de la lluvia, con mi mente aún agitada, intentando entender quién había enviado el paquete y por qué. Cada vez que cerraba los ojos, veía la nota, las palabras torcidas y manchadas, y mi corazón latía con fuerza. En algún momento de la noche debí quedarme dormido, pero no fue un sueño reparador. Tuve pesadillas inquietantes, sueños en los que figuras oscuras me seguían sin descanso. Me desperté varias veces con el corazón acelerado, pero el apartamento seguía en silencio. El único sonido era la lluvia golpeando las ventanas, y la oscuridad de la noche parecía interminable. Cuando finalmente llegó la mañana, me levanté sintiéndome exhausto, como si no hubiera dormido en absoluto. La lluvia había cesado, dejando el mundo exterior triste y húmedo. Tomé la bolsa de basura con la caja y su contenido y la llevé al contenedor de basura.
Quería deshacerme de ella lo antes posible, como si al hacerlo, también pudiera alejarme de la sensación de inquietud que me había invadido. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, no pude quitarme la sensación de que algo seguía mal, como si estuvieran observándome. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba vacía. Solo unos pocos autos estacionados a lo largo de la acera y nadie a la vista. Entré nuevamente a mi apartamento, pero la inquietud no me abandonaba. No podía dejar de pensar en el paquete, en los objetos extraños dentro y especialmente en la nota. Se sentía como una advertencia, como si alguien estuviera tratando de asustarme o, peor aún, como si estuvieran planeando algo. Intenté comenzar mi día, pero todo se sentía extraño. Cada vez que escuchaba un ruido, saltaba. Cada vez que veía a alguien en la calle, me preguntaba si era la persona que había enviado el paquete. No podía concentrarme en nada. El día pasó en una especie de borroso y confuso estado mental, atrapado en mis pensamientos sobre esa nota inquietante. Esa noche, cerré mi departamento nuevamente, pero la sensación de inseguridad persistía. Seguí pensando en la nota, en cómo las palabras parecían torcerse y salirse de la página, en cómo el papel se sentía húmedo y frío en mis manos. No quería estar solo, pero no sabía con quién hablar al respecto. Me fui a la cama, pero el sueño seguía eludiéndome. La lluvia había comenzado de nuevo, suave al principio y luego más intensa, tamborileando contra las ventanas. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia y el murmullo del edificio, sintiendo como si alguien estuviera fuera, más allá de las paredes, observando y esperando. En algún momento de la noche, escuché un ruido que me heló la sangre. Era sutil, apenas audible sobre la lluvia, pero estaba ahí, un sonido chirriante como algo siendo arrastrado por el suelo. Me senté en la cama con el corazón latiendo con fuerza, esforzándome por escuchar. El ruido se detuvo y por un momento todo quedó en silencio. Luego lo escuché de nuevo, más cerca esta vez, justo afuera de mi puerta. Me congelé con el aliento atrapado en la garganta. El sonido raspante era lento y deliberado, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. No podía moverme, ni pensar con claridad. Permanecí allí, sentado y aterrorizado, escuchando el ruido sin saber qué hacer. El ruido se detuvo y el silencio regresó, pero la sensación de que alguien estaba fuera, esperando, no me abandonó. No me atreví a levantarme, ni a revisar la puerta. Me quedé allí, mi cuerpo rígido por el miedo, sin poder descansar. No sé cuánto tiempo pasé así, pero finalmente el ruido no se reanudó y el sueño se apoderó de mí en una especie de estado de agotamiento. A la mañana siguiente, cuando finalmente desperté, me sentí exhausto, como si hubiera pasado la noche en una vigilia interminable. La lluvia había cesado y el cielo estaba despejado, pero mi mente seguía atrapada en la inquietud. Revisé mi apartamento, pero no encontré nada fuera de lugar. La puerta estaba segura y el único rastro del paquete era la sensación persistente de que algo estaba mal. Durante los siguientes días me sentí vigilado, como si alguien estuviera observándome. Cada vez que salía de mi apartamento miraba a mi alrededor, esperando ver a alguien que me resultara familiar o sospechoso. Nadie parecía estar cerca, pero la sensación de ser seguido no me abandonaba. Decidí que necesitaba hacer algo al respecto. Llamé a la policía y les expliqué lo que había sucedido. Me dijeron que estarían atentos, pero también sugirieron que probablemente no había mucho que pudieran hacer sin pruebas concretas. A medida que pasaban los días, la sensación de inquietud continuó. Nunca recibí más paquetes, ni mensajes, ni señales de que alguien estuviera interesado en mí. Pero la experiencia dejó una marca en mí. Me costó mucho tiempo volver a sentirme completamente seguro en mi propio hogar. La caja, el contenido y especialmente la nota, se convirtieron en un recordatorio constante de que en el mundo hay cosas que no podemos controlar, y que el miedo puede llegar a ser una carga tan pesada como cualquier objeto físico. Esa noche el insomnio se apoderó de mí como una sombra implacable. Cada pequeño ruido en mi apartamento parecía amplificarse en la penumbra, provocando que me estremeciera involuntariamente. Cada vez que escuchaba un crujido o un susurro, mi mente empezaba a imaginar las peores cosas. Me levanté de la cama varias veces para revisar las ventanas, esperando ver a alguien parado en la oscuridad, observándome desde el otro lado del cristal.
Sin embargo, la calle permanecía desierta, con solo el constante golpeteo de la lluvia contra el cristal como compañía. Decidí que lo mejor sería salir a correr para despejar mi mente. La lluvia estaba cayendo con intensidad, pero no me preocupó. Encontré una extraña calma en el sonido rítmico de las gotas golpeando el suelo. El parque cercano a mi casa estaba generalmente vacío a esta hora de la noche, lo que lo convertía en un lugar ideal para liberar mi mente de las tensiones acumuladas. Con mis auriculares puestos y la música sonando a todo volumen, me concentré en mi respiración y en el sonido constante de mis pasos contra el pavimento. Después de unos minutos noté algo que me hizo sentir incómodo. Había otra persona en el parque, un hombre que también estaba corriendo. Al principio me pareció raro que alguien estuviera haciendo ejercicio a esta hora, especialmente en un vecindario tan tranquilo como el mío. Sin embargo, me di cuenta de que este hombre mantenía un ritmo que coincidía con el mío. No estaba exactamente detrás de mí, pero sí lo suficientemente cerca como para que lo viera cada vez que miraba por encima del hombro. Aceleré el paso, intentando poner distancia entre nosotros, pero él hizo lo mismo. No parecía estar intentando adelantarme, simplemente ajustaba su velocidad para igualar la mía. Esto me pareció inquietante, y un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. El parque estaba oscuro, con solo unas pocas luces de la calle dispersas que proyectaban sombras largas y tenebrosas sobre el camino. El ambiente parecía más aislado y desolado de lo habitual. Decidí cambiar de ruta, saliendo del camino principal y tomando un atajo que se adentraba en una zona más boscosa, aunque la oscuridad era más densa en esta área. El atajo me llevaría de regreso a mi punto de partida más rápidamente. Mientras giraba, miré hacia atrás, esperando que el hombre siguiera el camino principal, pero en lugar de eso, él giró conmigo. Mantenía la misma distancia, pero no perdía la oportunidad de seguirme de cerca. Mi corazón comenzó a latir con mayor rapidez, y no solo por el esfuerzo físico. Sentía mi pulso en los oídos, y mi respiración se volvía cada vez más superficial. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que él era solo otro corredor nocturno, pero la sensación de incomodidad seguía creciendo. El parque, antes tranquilo y familiar, se transformó en un laberinto oscuro y aterrador. Las sombras proyectadas por las pocas luces de la calle parecían moverse y cambiar de forma, aumentando mi ansiedad. Aceleré aún más, empujándome con fuerza para alejarme de él. El camino se volvía resbaladizo debido a la lluvia, y el sonido de mis pasos chapoteando en los charcos era inconfundible. Sin embargo, él también parecía escuchar el sonido de sus propios pasos y mantenía la misma distancia, como si se tratara de un juego perverso. Se mantenía lo suficientemente lejos para no ser alcanzado, pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba allí, acechando. El camino serpenteaba entre los árboles, y empecé a sentirme desorientado. La oscuridad hacía que todo pareciera diferente, y la lluvia dificultaba aún más la visibilidad. Mi sentido de la orientación se desvaneció, y no estaba seguro si me estaba acercando a la salida del parque o adentrándome más en él. La sensación de pánico se intensificó, con el corazón acelerado y las piernas cada vez más agotadas. Ya no estaba corriendo para hacer ejercicio, sino para escapar de una amenaza desconocida. No me atreví a mirar hacia atrás de nuevo. El miedo a ver qué tan cerca estaba él me mantenía concentrado en el camino que tenía delante. Hice otro giro brusco con la esperanza de despistarlo, pero sus pasos seguían resonando detrás de mí, siempre un poco más cerca. Las advertencias sobre los peligros de correr solo por la noche, especialmente en lugares tan apartados, empezaron a atormentarme. Lamenté cada decisión que me había llevado hasta esa situación, pero ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. El camino frente a mí empezaba a subir una pequeña colina que dominaba el parque. Sabía que si podía llegar a la cima, estaría más cerca de la calle, de un lugar donde podría sentirme a salvo. Mis piernas estaban exhaustas, y mi respiración se volvía cada vez más irregular. Me esforzaba al máximo, impulsado por el pánico y la desesperación. El sonido de sus pasos era cada vez más fuerte, casi sincronizado con los míos, y sentía que estaba a punto de alcanzarme. Al llegar a la cima de la colina, estaba empapado en sudor, con los pulmones ardientes por el esfuerzo. Me detuve brevemente para recuperar el aliento y para verificar si el hombre seguía cerca.
Me di la vuelta, esperando verlo justo detrás de mí, pero el camino estaba vacío. Solo el viento movía los árboles, y la lluvia seguía cayendo en cortinas interminables. No había señales de él. El parque se extendía debajo de mí, oscuro y vacío. Quería creer que todo había terminado, que el hombre simplemente se había rendido y se había alejado. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Sentía que aún estaba allí, escondido en la oscuridad, esperando el momento adecuado para aparecer. Me volví hacia la calle, mi luz parpadeando mientras empezaba a trotar de nuevo, esta vez a un ritmo más lento y cauteloso. Mantenía la vista fija en el camino frente a mí, mirando por encima del hombro con la esperanza de que el hombre no apareciera de nuevo. Finalmente las luces de la calle estaban a la vista. Podía ver el contorno de las casas a lo lejos, y me sentí aliviado al ver que estaba casi a salvo. Al llegar a la calle, reduje la velocidad para caminar, mi respiración aún entrecortada por el esfuerzo. Miré a mi alrededor, medio esperando ver al hombre parado bajo una de las luces de la calle, pero la calle estaba desierta. No me atreví a detenerme hasta que llegué a casa. La lluvia empapaba mi ropa y el cansancio me pesaba. Pero el alivio de estar a salvo en mi hogar era abrumador. Una vez dentro, con la puerta cerrada y el seguro puesto detrás de mí, finalmente pude dejar escapar un suspiro de alivio. Me quedé en el pasillo, empapado y tembloroso, intentando procesar lo que acababa de suceder. La experiencia había sido aterradora y desconcertante. No podía entender por qué el hombre me seguía ni por qué desapareció de repente. El sonido de sus pasos, la sensación de ser seguido, y su repentina desaparición serían recuerdos que nunca podría borrar de mi mente. Pasaron varios días antes de que pudiera volver a salir a correr con tranquilidad. Cada vez que escuchaba un sonido extraño o veía una figura en la distancia, mi mente volvía a ese momento de pánico. La lluvia, que antes me resultaba reconfortante, ahora me traía recuerdos inquietantes. El parque, que solía ser un lugar de calma y reflexión, se había convertido en un símbolo de mi temor. A pesar de todo, intenté retomar mi rutina. Hice cambios en mi ruta de correr y me aseguré de llevar mi teléfono móvil en todo momento, con el número de emergencias a mano. También decidí variar mis horarios y nunca correr en solitario durante la noche. La experiencia me había dejado una marca duradera, una sombra en mi percepción de la seguridad y el riesgo. Nunca supe quién era aquel hombre ni cuál era su intención. La incertidumbre de esa noche me acompañará siempre, y aunque intenté racionalizar la experiencia y encontrar explicaciones lógicas, la sensación de vulnerabilidad nunca desapareció por completo. La lluvia, que una vez fue una fuente de calma, se convirtió en un recordatorio constante de la noche en que mi vida se cruzó con un peligro desconocido. Y así, la experiencia de ser seguido en la oscuridad se quedó conmigo, grabada en mi memoria como una advertencia de los riesgos que acechan en los rincones más oscuros de la noche. Esa noche la lluvia caía con una intensidad casi apabullante, como si el cielo estuviera derramando un océano de agua sobre la ciudad. Era el tipo de lluvia que hace que cada paso se sienta como una batalla contra el clima. Acababa de regresar de una larga noche de fiesta con amigos, sintiéndome un poco agitado, pero, sobre todo, agotado. Las calles estaban silenciosas mientras avanzaba hacia mi complejo de apartamentos en Nueva York, y el sonido constante de la lluvia golpeando mi paraguas parecía una melodía monótona que me ayudaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegué al edificio, me sentí aliviado de escapar de la lluvia torrencial. Estaba tan deseoso de entrar en un lugar seco y cálido, que no presté mucha atención a lo que sucedía a mi alrededor. Mis manos estaban frías y mojadas mientras buscaba mis llaves en los bolsillos de mi abrigo, y el pasillo del edificio estaba apenas iluminado, sumido en una penumbra que no ofrecía muchos detalles. A medida que me acercaba a la puerta de mi apartamento, noté que algo no estaba del todo bien. No era una sensación definida, sino más bien una intuición vaga, como si el aire estuviera impregnado de algo extraño, un aroma que no podía identificar completamente. Era una fragancia penetrante, algo que recordaba al ajo y la cebolla, pero también había algo más, un matiz que me resultaba inquietante. La sensación se intensificó a medida que entraba en el apartamento, y de inmediato me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. El apartamento estaba oscuro y silencioso.
El tipo de silencio que presagia la presencia de algo inesperado. Mi mente estaba cansada y ansiosa por descansar, por lo que me apresuré a quitarme los zapatos junto a la puerta y encender las luces. Fue entonces cuando noté que los muebles estaban reorganizados de manera extraña. Las sillas estaban en lugares diferentes, los cuadros en las paredes no eran los míos, y un abrigo de tamaño grande estaba colgado en el perchero, un abrigo que nunca había visto antes. Mi corazón comenzó a acelerar mientras mi mente intentaba procesar la situación. Miré a mi alrededor, tratando de comprender cómo había terminado en el apartamento equivocado. La sensación de estar en un lugar ajeno y desconcertante se intensificó cuando escuché un ruido proveniente de otra habitación. Era un sonido bajo y ahogado, como si alguien estuviera hablando en un susurro tenso. El sonido envió un escalofrío por mi columna, y me di cuenta de que no estaba solo. Entré en pánico al darme cuenta de que había más de una persona en el apartamento. Mi mente se llenó de pensamientos caóticos mientras intentaba encontrar una manera de escapar. Los pasos resonaban en el suelo, y la conversación en la otra habitación se hacía más clara, aunque aún no podía entender las palabras. Mi atención se centró en un detalle inquietante. En la mesa de café había fotos dispuestas en una fila ordenada. Las fotos mostraban a diferentes personas, todas ellas atadas y amordazadas, con los ojos abiertos de par en par en una mezcla de miedo y desesperación. La visión de esos rostros aterrorizados hizo que mi estómago se revolviera. El impulso de gritar era casi irresistible, pero sabía que debía mantener la calma si quería salir de allí con vida. Mis pies parecían pegados al suelo mientras mi mente corría en todas direcciones, buscando una solución. La conversación en la otra habitación se hacía más intensa, pero el tono seguía siendo bajo y serio, como si estuvieran planeando algo siniestro. Retrocedí lentamente, tratando de minimizar el ruido que producía cada crujido del piso. El miedo y la ansiedad estaban al máximo, y la desesperación por encontrar una ruta de escape se apoderó de mí. La puerta de salida parecía estar demasiado lejos ahora, como si el tiempo se hubiera estirado para hacer mi escape aún más difícil. Finalmente logré acercarme a la puerta de salida, mi mano temblando mientras giraba el pomo. En ese momento los pasos en la otra habitación se hicieron más cercanos y las voces cesaron abruptamente. Supe que me estaban acercando y que no tenía mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, la luz en el pasillo se encendió repentinamente, iluminando la entrada al apartamento. Congelé mis movimientos, sintiendo una oleada de terror al ver la figura alta que apareció en la entrada. La figura bloqueó mi salida, y sus ojos se encontraron con los míos en un instante de silencio tenso. La mirada en sus ojos era una mezcla de sorpresa y algo mucho más oscuro. No dijo nada, simplemente me observó fijamente con una expresión que parecía helar la sangre en mis venas. Me di cuenta de que estaba atrapado, sin escapatoria inmediata. Mi mente estaba en pánico, tratando de encontrar una excusa, una forma de explicar mi presencia en su apartamento. Pero las palabras se me escapaban, y el silencio era casi ensordecedor. De repente, sin previo aviso, la figura se lanzó hacia mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar, lanzándome a un lado mientras él me alcanzaba. Tropecé, chocando contra una mesa auxiliar y derribando una lámpara en el proceso. El ruido fue estruendoso, demasiado fuerte para no llamar la atención. Me puse de pie rápidamente, sintiendo una oleada de adrenalina mientras corría hacia la puerta. No miré atrás. No me detuve para ver si él venía detrás de mí. Solo sabía que tenía que escapar. Corrí por el pasillo, mi respiración entrecortada y mi corazón latiendo con una intensidad que sentía en todo mi cuerpo. Los pasos pesados y rápidos seguían mi rastro, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Entré en la escalera y descendí las escaleras a toda velocidad, sintiendo que cada escalón se extendía para siempre. El ruido de mis pasos resonaba en las paredes, y mi mente estaba en un estado de puro pánico. Finalmente salí del edificio y me encontré en las calles empapadas de lluvia. El aire frío me golpeó como una bofetada en la cara, pero no me detuve. Corrí lo más rápido que pude sin un destino específico en mente, solo con el deseo urgente de poner la mayor distancia posible entre yo y el apartamento. No fue hasta que estuve a varias cuadras de distancia que finalmente me atreví a detenerme. Me escondí en un callejón oscuro, presionándome contra la pared mientras trataba de recuperar el aliento.
Mi respiración era irregular, y mi mente seguía dando vueltas tratando de procesar la pesadilla en la que había estado involucrado. Esperé allí, escuchando atentamente en busca de cualquier señal de que aún pudiera estar siendo perseguido. El único sonido era la lluvia que caía, y mi propia respiración entrecortada. El recuerdo de esa noche persiste, sin poder deshacerme de la imagen de las fotos en la mesa de café, de los rostros llenos de miedo y desesperación, y de la figura amenazante que me bloqueó la salida. No sabía quiénes eran esas personas, ni qué planeaban, pero sabía que había escapado por poco. La experiencia dejó una marca profunda en mi psique. Cuando finalmente logré regresar a mi propio apartamento, cerré la puerta con llave y me hundí en el suelo, temblando de miedo y cansancio. La ansiedad me mantenía despierto, con cada pequeño ruido haciendo que mi corazón se acelerara. La imagen de esa figura, las fotos y las voces resonaban en mi mente, y la sensación de estar en peligro seguía siendo tan real como en el momento en que la experimenté. Han pasado semanas desde aquella noche, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente. Cada vez que llego a casa, reviso la puerta 2 veces para asegurarme de que esté en el lugar correcto. La experiencia me ha dejado con una sensación constante de vigilancia, como si alguien estuviera observando desde las sombras. No le he contado a nadie lo que sucedió, ni siquiera a mis amigos más cercanos, porque no sé cómo explicar la realidad de lo que viví. La idea de volver a enfrentar una situación similar me aterra, y la paranoia se ha convertido en una parte constante de mi vida. El miedo de que pueda suceder de nuevo me sigue persiguiendo, y no estoy seguro de si alguna vez podré sentirme completamente seguro en mi propio hogar. Estaba conduciendo a casa después de un turno extenuante en el hospital. El día había sido agotador, lleno de emergencias y largas horas de trabajo, y la lluvia que no cesaba desde la tarde solo había hecho que la jornada fuera aún más interminable. El tipo de lluvia constante que cae sin parar, creando charcos en la carretera y haciendo que los faros de los autos se reflejen en la superficie mojada. La noche estaba más oscura que de costumbre, con nubes densas que ocultaban cualquier rastro de luna o estrellas. Mis ojos estaban pesados, y la sensación de cansancio se apoderaba de mí con cada minuto que pasaba. El trayecto de regreso a casa debería haber sido una rutina tranquila. No vivía lejos del hospital, quizás a unos 20 minutos en un día normal, pero esa noche se sentía como si estuviera atravesando un túnel interminable. La carretera era un río oscuro de asfalto, y el único sonido era el constante golpeteo de la lluvia contra el parabrisas, y el zumbido monótono del limpiaparabrisas en acción. A medida que me acercaba a una curva cerrada, intentaba mantenerme despierto, contando los minutos hasta que pudiera meterme en la cama y cerrar los ojos por fin. De repente, una sensación extraña me hizo mirar el reloj. Había pasado más tiempo del que pensaba. La carretera estaba desierta, sin rastro de otros vehículos, y el sonido de la lluvia era casi ensordecedor. Me parecía raro lo vacío que estaba el camino, pero supuse que todos estaban en casa, refugiándose de la tormenta. Mis pensamientos se centraron en la idea de que pronto estaría en casa, en un lugar seguro y cálido. Fue entonces cuando instintivamente eché un vistazo al espejo retrovisor. Fue una mirada rápida, casi automática, algo que hago sin pensar, pero lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por completo. Allí, en el asiento trasero de mi auto, había una figura. Al principio no podía creer lo que estaba viendo. Era como si la realidad se hubiera deformado frente a mis ojos. La figura estaba sentada allí inmóvil mirando hacia adelante. Casi pierdo el control del volante al ver esto. El auto se deslizó un poco mientras mi corazón latía con una fuerza que parecía atravesar mi pecho. Mi mente entró en un estado de pánico absoluto. No había recogido a nadie, y estaba seguro de que había cerrado las puertas cuando entré al auto. No había manera de que alguien hubiera entrado sin que yo me diera cuenta. Me obligué a mirar hacia atrás en el espejo, esperando que la figura desapareciera. Pero no, seguía allí, sentada en el asiento trasero como si perteneciera a ese lugar. No me atreví a girarme para mirar directamente. No quería enfrentar lo que podría estar detrás de mí. La figura permaneció inmóvil sin hacer un solo movimiento.
Mi respiración se volvió entrecortada y los jadeos de pánico comenzaron a escapar de mis labios. Me sentía atrapado en una pesadilla, incapaz de escapar del terror que me envolvía. El aire en el auto parecía volverse más frío, un escalofrío que se filtraba en mis huesos. Mis manos temblaban, lo que hacía aún más difícil mantener el auto estable. Podía sentir mi corazón latiendo con tanta fuerza que estaba seguro de que la figura en el asiento trasero podía escucharlo. El tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo se alargaba, y la sensación de terror se intensificaba. El pensamiento de detenerme en medio de la nada, con un extraño en mi auto, me aterrorizaba aún más. La idea de estar en un lugar desolado con alguien que no podía identificar, me hacía sentir completamente vulnerable. La carretera seguía siendo un camino oscuro y desolado, y mi mente corría en todas direcciones tratando de encontrar una explicación para la presencia en el asiento trasero. Seguí conduciendo, manteniendo mis ojos en el espejo retrovisor. Cada milla parecía extenderse interminablemente, y mis pensamientos se disparaban en todas direcciones. ¿Quién era esa persona? ¿Qué querían? ¿Por qué estaban en mi auto? No tenía respuestas, solo una creciente sensación de miedo que me helaba la sangre. El silencio en el auto era opresivo, y la figura permanecía en su lugar sin hacer ningún movimiento. Cuando finalmente llegué a la salida hacia mi vecindario, el estrés y la ansiedad eran casi insoportables. Mis manos estaban tan tensas que me dolían, y el simple acto de girar el volante se convirtió en un desafío. La lluvia comenzó a disminuir un poco, permitiéndome ver con más claridad el camino que tenía por delante. Mi casa estaba a solo unas cuadras de distancia, pero esos pocos minutos parecían una eternidad. La figura en el asiento trasero seguía siendo una presencia constante en mi mente, una sombra inquietante que no podía ignorar. Cada vez que miraba en el espejo retrovisor esperaba ver algún cambio, alguna señal de que la figura se movería o desaparecería. Pero no, seguían allí, como si estuvieran esperando el momento adecuado para actuar. Cuando finalmente llegué a mi casa y entré en la entrada de vehículos, me sentía paralizado. El simple acto de apagar el motor se volvió un desafío monumental, y mis manos temblaban tanto que apenas podía hacerlo. Miré en el espejo retrovisor por última vez antes de salir del auto. Mi corazón casi se detuvo al ver que el asiento trasero estaba vacío. La figura había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Pero sabía lo que había visto, y la certeza de que alguien había estado allí me hizo sentir aún más perturbado. Me senté en el auto durante unos momentos, tratando de calmar mi respiración y darle sentido a lo que acababa de suceder. Finalmente reuní el valor para salir del auto. La lluvia había disminuido a una ligera llovizna, y la noche estaba sorprendentemente tranquila. Me apresuré a llegar a la puerta principal, buscando frenéticamente mis llaves mientras miraba a mi alrededor, medio esperando ver la figura en alguna parte de las sombras. Cada crujido, cada sonido de la noche, me hacía saltar de miedo. Sentía que algo estaba acechando en las sombras, esperando a atraparme. Cuando finalmente entré en la casa, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella mientras trataba de recuperar el aliento. Mi mente seguía acelerada, incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. No podía quitarme la sensación de que no estaba solo, de que la figura todavía estaba afuera, acechando. La ansiedad y el miedo eran casi paralizantes. Revisé cada habitación de la casa con meticulosidad, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Miré en los armarios, debajo de la cama, en cualquier lugar donde alguien pudiera estar escondido. Pero la casa estaba vacía, igual que el asiento trasero del auto había estado esa noche. La noche se convirtió en una lucha por mantener la calma. Apenas pude dormir, y cada pequeño sonido me hacía saltar. Cada sombra que se movía en la oscuridad parecía estar llena de amenazas ocultas. La imagen de la figura en el asiento trasero se repetía una y otra vez en mi mente, como un eco perturbador que no podía escapar. Me preguntaba quiénes eran, qué querían, y por qué habían elegido estar en mi auto. A pesar de que nunca volví a ver a esa figura, el recuerdo de aquella noche lluviosa sigue persiguiéndome. La sensación de estar observado se ha convertido en una constante en mi vida, especialmente cuando conduzco solo de noche.
Cada vez que miro por el espejo retrovisor, no puedo evitar pensar en esa presencia inquietante que se sentó en el asiento trasero. La experiencia me ha dejado con una profunda sensación de vulnerabilidad y desconfianza. Con el tiempo, he aprendido a manejar mejor el miedo que me dejó esa noche. La terapia y el apoyo de amigos y familiares han sido fundamentales para superar el trauma. He aprendido a establecer límites más claros y a proteger mi privacidad con mayor rigurosidad. Aunque la ansiedad residual y las pesadillas ocasionales todavía persisten, la experiencia me ha enseñado la importancia de la resiliencia y la fortaleza. Ahora, reviso meticulosamente cada lugar al que voy, ya sea una casa de alquiler, un hotel o incluso una oficina. No doy nada por sentado y siempre mantengo un ojo atento a cualquier cosa fuera de lo común. La experiencia, aunque aterradora, me ha convertido en una persona más consciente y preparada. He aprendido a proteger mi espacio personal y a valorar la privacidad que una vez di por sentada. La invasión a mi sentido de seguridad me recordó que, aunque el mundo puede ser un lugar peligroso, también es posible encontrar la fuerza para enfrentarlo y seguir adelante. La vigilancia constante, que comenzó como una amenaza, se ha transformado en una lección valiosa sobre la importancia de la seguridad personal y la perseverancia. Aunque el miedo nunca desaparece por completo, he aprendido a vivir con él de manera más controlada, enfrentando cada noche y cada viaje con una determinación renovada para proteger mi paz mental y mi seguridad. Aquella noche, la casa parecía más vacía de lo habitual, como si el silencio hubiera adquirido un peso físico que se apretaba contra las paredes. Vivíamos en un vecindario tranquilo, un refugio a las afueras de la ciudad, rodeado de altos árboles que durante el día ofrecían una sombra acogedora, pero que bajo la tormenta se transformaban en figuras oscuras y amenazantes. La lluvia caía con una intensidad implacable, creando un ritmo monótono al golpear las ventanas, casi como si alguien estuviera tratando de entrar. Las luces de las casas vecinas apenas se distinguían a través del velo de agua que caía del cielo, y la única señal de vida era el ocasional destello de un rayo que iluminaba el paisaje durante breves instantes, mostrando un mundo que parecía congelado en el tiempo. Mi casa, situada en una pequeña colina, estaba algo más aislada que el resto. Normalmente apreciaba esa soledad, ese espacio que me permitía desconectar del bullicio de la ciudad. Pero esa noche la sensación era diferente. La distancia que antes me brindaba paz, ahora se sentía como un abismo que me separaba de cualquier ayuda o compañía. El viento ululaba entre las ramas, y de vez en cuando un golpe seco resonaba cuando alguna rama se quebraba y caía al suelo mojado. Me encontré mirando por la ventana, tratando de encontrar consuelo en el familiar paisaje, pero todo lo que vi fue una oscuridad amenazante, una extensión de sombras que parecían moverse en sincronía con el viento. Había algo inquietante en esa noche. No solo era la tormenta. Había una sensación en el aire, un presentimiento que no podía ignorar. Tal vez era mi imaginación, exacerbada por la soledad y la monotonía del golpeteo constante de la lluvia, pero no podía dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. Intenté concentrarme en el sonido del televisor, en la película que estaba viendo, pero mis pensamientos seguían volviendo a la oscuridad que rodeaba la casa. A cada rato, mi mirada se desviaba hacia las ventanas, esperando ver algo que confirmara esa sensación de inquietud que me había estado rondando desde que comenzó a oscurecer. Después de un largo día de trabajo, solo quería relajarme, y la lluvia siempre había sido algo que me calmaba. Sin embargo, esa noche la sensación era diferente. Mientras el televisor proyectaba imágenes en la oscuridad de la sala, mis pensamientos comenzaban a divagar. Empecé a notar pequeños detalles que normalmente no me habrían molestado. El crujido de la madera bajo el peso de la casa, el zumbido constante del frigorífico, y sobre todo, la ausencia de cualquier otro sonido que no fuera el de la tormenta. Me encontraba solo, más solo de lo que recordaba haber estado en mucho tiempo. Eché un vistazo al reloj en la pared. Las manecillas indicaban que ya eran casi las 12, y me di cuenta de lo cansado que estaba. Mis párpados comenzaban a caer, y la idea de subir a la cama se hacía cada vez más atractiva. Apagué la televisión, y justo cuando el silencio comenzaba a llenarme de alivio, el timbre de la puerta sonó,
rompiendo el equilibrio de la noche con un sonido agudo y repentino que me hizo sobresaltarme. El ruido fue tan inesperado que me quedé congelado en mi lugar. La primera reacción fue de sorpresa, pero esa sorpresa rápidamente se transformó en una sensación de alarma. ¿Quién tocaría el timbre a esas horas de la noche y en medio de una tormenta? No era normal que alguien apareciera sin avisar, y menos aún en un lugar tan apartado como el nuestro. Permanecí inmóvil, mi mente luchando por encontrar una explicación racional. Quizás era un vecino con una emergencia, o tal vez un repartidor perdido, aunque eso no tenía mucho sentido. La mayoría de los repartos no se realizaban tan tarde en la noche. El timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia, lo que me sacó de mi parálisis momentánea. Decidí que no podía ignorarlo más. Sentí un nudo en el estómago mientras tomaba el teléfono y me dirigía cautelosamente hacia la entrada. Las sombras en la casa parecían más oscuras de lo habitual, como si la tormenta hubiera absorbido toda la luz. Mientras caminaba, el sonido de la lluvia parecía aturdirme, cada gota golpeando el cristal con un ritmo casi hipnótico, mezclado con mi creciente sensación de inquietud. Llegué a la puerta de entrada y miré a través de la pequeña ventana lateral. La luz exterior, normalmente cálida y acogedora, ahora solo revelaba un porche vacío. Mis ojos recorrieron el espacio buscando algún movimiento, pero todo lo que vi fue la lluvia cayendo en cortinas constantes. ¿Había sido un error? ¿Quizás alguien había tocado el timbre y se había ido rápidamente? Sin embargo, el hecho de que no hubiera señales de vida en la entrada me resultó aún más perturbador. Esperé un momento, conteniendo la respiración mientras intentaba captar cualquier sonido más allá de la tormenta. Nada. Solo el golpeteo incesante de las gotas de agua. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmarme. Quizás se trataba de una simple broma de algún adolescente aburrido, aunque la idea de que alguien estuviera afuera, en esa tormenta, simplemente para jugarme una broma, tampoco tenía mucho sentido. Decidí apagar la luz del porche, pensando que eso sería suficiente para desanimar a cualquier intruso. Si alguien estaba ahí fuera, esperaba que la oscuridad lo ahuyentara. Regresé a la sala, tratando de recuperar la sensación de normalidad que había tenido antes. Pero, aunque traté de concentrarme en otras cosas, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Cuando estaba a punto de sentarme de nuevo, un ruido distinto se mezcló con la lluvia. Esta vez venía del patio trasero, un sonido sutil pero lo suficientemente claro como para destacarse entre el bullicio del agua. El latido de mi corazón se aceleró de inmediato. Parecía el sonido de pasos sobre la hierba mojada. Algo o alguien estaba ahí afuera, en mi jardín. Caminé lentamente hacia la cocina, donde había una gran ventana que daba al patio trasero. La sensación de inquietud que había sentido antes ahora se transformaba en puro miedo. Dudé antes de encender la luz, temiendo lo que podría ver. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el deseo de ignorarlo. Con una mano temblorosa, presioné el interruptor. Cuando la luz inundó el jardín, mi corazón se detuvo. Ahí, en medio del césped, estaba una figura. No pude distinguir mucho al principio. La lluvia distorsionaba la vista, pero era inconfundible. Una silueta humana, completamente inmóvil, como si estuviera esperando. Sentí una oleada de pánico recorrerme el cuerpo. ¿Quién era esa persona y qué hacía allí? ¿Por qué estaba simplemente parada, sin moverse? Apagué la luz casi de inmediato, como si eso pudiera deshacer lo que acababa de ver. Mi respiración se volvió errática mientras me alejaba lentamente de la ventana. Sabía que no debía hacer ruido, pero cada paso que daba me parecía ensordecedor. Sentía que cualquier sonido que hiciera alertaría a la figura de mi presencia, si es que aún no me había visto. Pensé en llamar a la policía. Era lo más lógico, lo más seguro, pero algo en mi interior me hizo dudar. ¿Y si era solo alguien perdido? O quizás alguien tomando un atajo para evitar la lluvia. Sin embargo, cada intento de racionalizar la situación chocaba con la realidad de lo que había visto. No había nada normal en la forma en que esa figura se había quedado quieta, como si estuviera esperando algo. Desbloqueé mi teléfono y marqué el número de mi pareja, mi primera fuente de consuelo en momentos de incertidumbre. Pero después de varios tonos, la llamada se desvió al buzón de voz. Probablemente ya estaba dormido. Con dedos temblorosos le envié un mensaje rápido explicando la situación.
aunque sabía que era poco probable que lo viera hasta la mañana siguiente. Aún así, necesitaba sentir que estaba haciendo algo, que no estaba completamente solo en esto. Después de asegurarme de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, me senté en la oscuridad de la sala, esperando. El sonido de la lluvia, que antes era casi tranquilizador, ahora se sentía como una barrera entre mí y lo que fuera que estaba acechando afuera. Traté de pensar en el siguiente paso, en lo que haría si la situación empeoraba. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, escuché otro sonido. Esta vez, provenía del lado de la casa, cerca del garaje. Era más fuerte, más claro, y definitivamente no era el sonido de la lluvia. Algo o alguien se estaba moviendo. Mientras escuchaba esos sonidos provenientes del lado de la casa, mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones. Cada crujido, cada golpe sordo se sentía amplificado por la oscuridad y la soledad que me rodeaban. Intenté convencerme de que probablemente era el viento o algún animal que buscaba refugio, pero sabía en lo más profundo de mí que eso no era cierto. Había algo más allá afuera, algo que estaba acechando, esperando. Me acerqué al garaje con cautela, cada paso acompañado por el retumbar de mi propio corazón en los oídos. La linterna de mi teléfono era la única fuente de luz que tenía, y la pequeña franja de claridad que proyectaba se sentía insignificante ante la oscuridad que parecía devorar todo lo demás. Cuando llegué a la puerta que conectaba la casa con el garaje, escuché otro ruido. Era un golpe, seco y fuerte, como si alguien estuviera intentando entrar. El miedo me recorrió como un rayo, pero algo en mí me empujó a seguir. Con una mano temblorosa, giré el picaporte de la puerta y la empujé suavemente, esperando ver algo en la oscuridad del garaje. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros delante de mí, revelando solo cajas apiladas y herramientas colgadas en las paredes. Todo parecía normal, excepto por un detalle. La puerta del garaje, que siempre mantenía cerrada, ahora estaba entreabierta. Un golpe de viento hizo que la puerta se balanceara lentamente, y un rayo iluminó brevemente el espacio, mostrando una silueta afuera, justo en la entrada. Me quedé helado. La figura estaba allí, inmóvil, como antes en el jardín. Sentí que el tiempo se detenía mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. De repente la figura se movió lentamente, como si supiera que la estaba observando. La puerta del garaje comenzó a abrirse más, empujada desde el exterior, y pude distinguir mejor al intruso. Era un hombre, empapado por la lluvia, con la ropa pegada a su cuerpo y el rostro parcialmente oculto por la oscuridad. Sus ojos brillaban a la luz de la tormenta, y aunque no podía ver su expresión claramente, había algo profundamente inquietante en la forma en que me miraba. Mi primer instinto fue retroceder y cerrar la puerta, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre habló. «No tengas miedo», dijo con una voz calmada, casi suave, pero que no coincidía con la situación. Su tono era frío, y cada palabra que pronunciaba parecía cargada de una amenaza implícita. Sentí una oleada de adrenalina recorrerme el cuerpo. No podía confiar en él, eso era evidente. ¿Qué persona razonable se presentaría en la casa de un desconocido en medio de la noche, bajo la lluvia, y se comportaría de esa manera? No podía esperar para descubrir sus intenciones. Tenía que actuar. Cerré la puerta del garaje de golpe y corrí hacia la cocina. El sonido del cerrojo al asegurar la puerta fue ensordecedor en la quietud de la casa. Traté de pensar con claridad. ¿Qué debía hacer ahora? Llamar a la policía era una opción, pero ¿qué les diría? ¿Que había un hombre extraño afuera de mi casa? ¿Sería suficiente para que enviaran a alguien, o simplemente me dirían que esperara y no me preocupara? Mi mente seguía debatiéndose entre llamar a la policía o no, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. La puerta trasera, la que daba al jardín, se abrió lentamente. El chirrido de las bisagras resonó en la casa, y supe que el hombre había encontrado otra forma de entrar. Me sentí atrapado, como un animal acorralado. No había escapatoria fácil y no estaba preparado para enfrentar lo que fuera que venía. Me armé de valor, agarré un cuchillo de la cocina, y me dirigí hacia la puerta trasera, con el corazón palpitando en mi pecho como un tambor. La casa que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como una trampa. Mientras caminaba por el pasillo, las sombras parecían alargarse, como si se burlaran de mí,
desafiándome a seguir adelante. Cuando llegué a la entrada del pasillo que daba a la puerta trasera, vi la silueta del hombre. Estaba ahí, de pie, en el umbral, su figura negra recortada contra la luz débil del exterior. No se movía, solo me miraba, como si estuviera evaluando mi reacción. Sus ojos, aunque ocultos en las sombras, parecían penetrar hasta mi alma. Sentí una oleada de terror puro. «No te acerques más», le advertí levantando el cuchillo, aunque mi voz temblaba. No estaba seguro de cómo reaccionaría, pero sabía que no podía mostrar debilidad. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente permaneció en su lugar, como si disfrutara de la tensión en el aire. Finalmente, después de lo que parecieron horas, habló de nuevo. «No vine aquí para hacerte daño», dijo en un tono bajo, casi en un susurro. Su voz era suave, pero había algo en ella que me puso los nervios de punta. Era como si estuviera jugando con mis emociones, tratando de desarmarme psicológicamente. «Entonces, ¿para qué estás aquí?», le pregunté, tratando de mantener el control, aunque por dentro estaba aterrorizado. Hubo una pausa. El hombre parecía estar considerando sus palabras con cuidado. «Quiero que entiendas algo», dijo finalmente. «A veces las cosas no son lo que parecen. Y a veces, simplemente no podemos escapar de lo que hemos hecho». Esas palabras me dejaron atónito. ¿A qué se refería? ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de la puerta. Levanté el cuchillo de nuevo, pero él no se detuvo. «Esto no tiene que terminar mal para ti», dijo con calma, «pero debes escucharme». La tensión en el aire era casi insoportable. Sentía que cada fibra de mi ser estaba gritando para que saliera corriendo, para que escapara de ese lugar. Pero al mismo tiempo había algo en la manera en que hablaba que me mantenía paralizado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, justo cuando estaba a punto de reaccionar, el hombre se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí, y por un breve momento su expresión cambió, mostrando una mezcla de sorpresa y confusión. Me giré rápidamente, temiendo lo peor, pero lo único que vi fue la sala vacía. Cuando volví la vista hacia el hombre ya no estaba. Desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando la puerta trasera abierta y la lluvia entrando en la casa. Corrí hacia la puerta, cerrándola de golpe, y me quedé ahí, respirando con dificultad, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿O simplemente había sido una alucinación provocada por el cansancio y el miedo? Fuera lo que fuera, una cosa estaba clara. Esa noche ya no podría dormir. Mientras me quedaba ahí inmóvil tratando de calmar mi respiración, el silencio de la casa se hacía cada vez más pesado. Todo lo que había sucedido esa noche se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Pero la fría realidad del cuchillo en mi mano y el eco de las palabras del extraño aún resonaban en mi mente. No podía quedarme más tiempo en esa casa. Decidí que lo mejor sería salir de allí cuanto antes. Aunque la lluvia seguía cayendo con fuerza, prefería enfrentarla a quedarme en un lugar donde no me sentía seguro. Corrí hacia mi habitación, agarré una mochila y rápidamente la llené con lo esencial. Mi billetera, el teléfono, algo de ropa y las llaves del coche. Tenía que irme. Cuando estaba a punto de salir, algo me detuvo. Sentí una presencia, como si alguien estuviera observándome. Me giré bruscamente, y ahí estaba, en la oscuridad del pasillo, la figura del hombre. Pero esta vez había algo diferente en él. No parecía amenazante, sino casi triste. «No puedes huir de esto», dijo, su voz suave pero cargada de una extraña melancolía. Sus palabras eran como un eco en mi mente, resonando con un peso que no entendía del todo. El miedo me inundó nuevamente, pero algo en su tono me hizo detenerme. ¿A qué se refería? ¿Qué significaba todo esto? «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. El cuchillo temblaba en mi mano. El hombre suspiró, y por primera vez vi un atisbo de humanidad en su mirada, como si todo el terror que había sentido antes se desvaneciera momentáneamente. «No es cuestión de lo que quiero», respondió. «Es cuestión de lo que hiciste». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué había hecho? Mi mente comenzó a repasar frenéticamente los eventos de mi vida, buscando algún error, alguna acción que pudiera haber provocado esto.
pero no encontraba nada. ¿Era posible que estuviera enfrentando las consecuencias de algo que ni siquiera recordaba? No entiendo, dije con la voz rota. Lo entenderás pronto, contestó el hombre, dando un paso hacia atrás como si estuviera listo para marcharse. Pero ten por seguro que no será aquí. Este lugar ya no es seguro para ti. Y con esas palabras el hombre se desvaneció en la oscuridad. Parpadeé varias veces tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿O simplemente una manifestación de mi mente agotada y estresada? No esperé más. Salí de la casa corriendo bajo la lluvia y subí a mi coche. Con las manos temblorosas encendí el motor y conduje lejos de allí sin mirar atrás. No sabía hacia dónde iba, pero lo único que importaba era alejarme de ese lugar y de la pesadilla que había vivido. Durante horas conduje sin rumbo, intentando procesar lo ocurrido. Finalmente me detuve en una estación de servicio en medio de la nada. Me estacioné en un rincón apartado del lugar, cerré los ojos y dejé que el agotamiento me venciera. En mis sueños, la figura del hombre aparecía una y otra vez, siempre repitiendo las mismas palabras. No puedes huir de esto. Me desperté con un sobresalto varias veces, empapado en sudor frío. Cada vez que abría los ojos esperaba verlo allí, de pie junto a mi coche, observándome en silencio. Pero solo estaba yo, en la soledad de la madrugada. Los días pasaron, y aunque intenté olvidar lo sucedido, la sensación de ser observado nunca desapareció. Me mudé a otra ciudad. Dejé todo atrás, pero el miedo persistía. Cada noche revisaba puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Pero en el fondo sabía que no era suficiente. Una noche, semanas después del incidente, recibí una llamada telefónica en medio de la noche. Al principio, pensé que era una equivocación, pero cuando contesté, reconocí esa voz al otro lado de la línea. «Recuerda lo que te dije», susurró el hombre. «No puedes escapar de esto». El sonido de la llamada se cortó, dejándome solo con el pitido del teléfono desconectado. Sabía que, dondequiera que fuera, él siempre estaría ahí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para recordarme que el pasado nunca se queda atrás. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia, o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.